Tiene la palabra asambleísta René Casa. Gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. La vivienda es un derecho y no una mercancía. Esta afirmación, a mi criterio, es el centro del debate de este proyecto de ley enviado por el señor presidente de la República para evitar la especulación de la tierra y no para confiscar la tierra, ni tampoco es inconstitucional, como lo han dicho legisladores del antioficialismo. Solo bastaría leer únicamente el artículo 376 de la Constitución, que en la segunda parte dice que se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio del uso de los sectores urbanos o privados. Esto es lo que manifiesta la Constitución. Son los principios que están rigiendo este plan de gobierno que fue presentado al pueblo ecuatoriano en el 2013, este plan legislativo que nosotros lo estamos haciendo ahora realidad, porque fue con el mandato con el cual venimos a esta Asamblea Nacional. Si algo tenemos que siempre recalcar, yo personalmente lo hago, es de la coherencia y el cumplimiento de las ofertas de campaña que los legisladores del Movimiento Alianza País lo hacemos aquí cuando estamos tratando las leyes, porque hemos dejado de simplemente pasar de los ofrecimientos, de la demagogia en la campaña electoral, y para después olvidarnos de lo que ofrecimos y hacer cosas diferentes a lo que nuestros electores están aspirando y por el cual nos confiaron su voto. Y entonces en este debate, ¿quiénes defienden la vivienda? Dicen que es una mercancía de libre mercado y por tanto está sometida a los principios elevados a una categoría casi divina de la oferta y la demanda. Se olvidan ellos de que miles de familias ecuatorianas no pueden acceder a una vivienda adecuada simplemente porque la oferta para sectores de menos ingresos que ofrece este mercado inmobiliario en el país es totalmente insuficiente. En nuestras organizaciones pro vivienda, y digo nuestras organizaciones porque soy parte de ellas durante años de lucha y de gestión para hacer realidad el sueño de la casa propia, de las familias, de los sectores populares, disputando el espacio de la ciudad al capital inmobiliario que busca imponer una lógica de la rentabilización de la renta de la tierra, especialmente de suelo urbano. Nos dimos cuenta que el acceso a ese derecho de la vivienda se ve impedido principalmente por el alto costo del suelo urbanizado. Este alto costo del suelo urbanizado que lo que hace es expulsar a esta gente a la periferia de la ciudad, en el mejor de los casos a ubicarse en zonas de expansión urbana, pero en la mayoría a asentarse en zonas no aptas para la urbanización, zonas de alto riesgo que los vuelven vulnerables a distintas tragedias. Y ahí sigue. Esta es la realidad de nuestra ciudad y también de muchas ciudades del Ecuador. 15, 20 años en la periferia de la ciudad, asentamientos poblacionales que todavía no pueden regularizar sus barrios, que no tienen agua potable ni alcantarillado, que no tienen su escritura propia, que fueron víctimas de los traficantes de la tierra, que fueron víctimas de quienes especularon con ese suelo.
Mi argumento, mi posición frente a esta ley, lo hago desde una experiencia, desde una vivencia práctica, porque nosotros durante esas décadas, ahí sí, de una desigualdad absoluta, nos preguntábamos cuando estábamos en estos procesos de reivindicación del derecho al suelo y a la vivienda. Nos preguntábamos cómo romper este modelo de ir a la periferia, cómo logramos una ley que impida el proceso especulativo del suelo urbano, cómo desarrollamos una política que impida una paradoja que a veces es absurda en nuestra ciudad, pues muchas de las gentes que han ganado fortunas con el desarrollo urbano de la ciudad se niegan a pagar lo que deben hacerlo para el desarrollo de esa ciudad. Y entonces nuestras ciudades tienen esa paradoja de tener pisos de mármol en las casas de los edificios, de la vereda para adentro, y calles con huecos, con baches de la vereda para afuera. Las respuestas que en aquellos años encontramos y que hoy las comparto en este pleno fueron, entre otras, hacer un inventario de cada metro vacante, incluso de edificaciones y terrenos públicos, que no pueden seguir siendo terrenos de engorde que desangran a la ciudad mientras la gente sigue subiendo a las montañas. Planteamos políticas públicas, mecanismos e instrumentos para intervenir en el mercado del suelo, frenar la especulación y favorecer la utilización de tierras e inmuebles vacantes con finalidad social. Todo para que el acceso al suelo urbanizado, y hay que recalcarlo esto, el acceso al suelo urbanizado y a vivienda se vuelva cada vez más accesible para gran parte de la población. En particular, estas organizaciones exigíamos implementar políticas que permitan concretar la función social de la propiedad y destinar suelo seguro para procesos de producción social del hábitat llevados a cabo por las cooperativas, por las organizaciones de la economía popular y solidaria, enfocándose en la recuperación de los inmuebles ociosos y la aplicación de sanciones a la especulación inmobiliaria a través de algunos mecanismos como los siguientes. 1. Impuestos progresivos al suelo en función de un uso socialmente justo. Para algunos asambleístas de la oposición, esto es simplemente especular, esto es confiscar, porque no les interesa absolutamente el bienestar de la mayoría del pueblo ecuatoriano que no puede, no tiene oportunidad de acceder a una vivienda. El cobro de plusvalías, rentas o ganancias en el precio del suelo derivadas de decisiones públicas, de planeamiento y de inversiones en obras públicas. Tercero, la venta forzada, la obligación de construcción y desarrollo en el corto plazo y expropiación para terrenos subutilizados, no utilizados y no edificados. Y ahora en este momento, desde la ley de régimen municipal, luego en el COTAD, existe una multa para solares no edificados. Tiene un minuto, asambleísta. Para concluir, entonces, señora presidenta, señores asambleístas, estos avances que ventajosamente ahora, en esta década, hemos ganado y hemos incorporado en algunas leyes, como el propio COTAD o como la Ley de Ordenamiento Territorial, no es únicamente nuestros. Aquí tenemos recién nomás del hábitat, las declaraciones del hábitat aquí en Quito y las anteriores de Vancouver y de Estambul, han manifestado siempre lo que tenemos que hacer con respecto a tomar medidas y acciones públicas para frenar la especulación. Yo me voy a permitir algunas observaciones que lo hice en la comisión, enviado por escrito nuevamente, e insistir aquí temas como esta de las exenciones que tienen que tener
las adjudicaciones de las cooperativas de vivienda a sus socios. Por una simple razón, las cooperativas, el principio fundamental no es la utilidad, no es la búsqueda de ganancia, ni tampoco de lucro. De igual manera, ver cómo logramos no solamente que conste en esta ley el hecho de dar un plazo para que se pueda construir en solares no edificados, sino también aplicar tasas progresivas que desestimulen la tenencia de una tierra vacía, de engorde, y más bien se lo dedique a solucionar el problema de vivienda de mucha gente que no tiene acceso. Eso sí es defender, ¿sí?, el interés de la gente pobre de nuestro país, que no puede acceder a la vivienda precisamente por el problema de la especulación y que causa fundamentalmente un alto precio de suelo urbano. Gracias, señor presidente.